Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy platicaremos sobre la experiencia turística a partir de la gastronomía, posicionándola como un elemento cultural. Nos acompaña el doctor Tomás López Guzmán, catedrático del área de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba, España, y la doctora Nora Bringas, profesora e investigadora de El COLEF. Bienvenidos a ambos, doctor Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto que esté hoy platicando con nosotros. Y pues Nora, bienvenida una vez más, siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, más que nada, el turismo es sin duda, ¿no? una experiencia para quien decide viajar, que involucra pues ocio, diferentes tipos de experiencias, pero también es una experiencia cultural, más allá de nada más de relajación o de esparcimiento, ¿no? Entonces, por eso los elementos que incluyen una ruta turística, ¿no? O un destino turístico, pues hay que pensarlos, ¿no? Y por ejemplo, ustedes han hablado muchísimo sobre la gastronomía. Me gustaría destacar en particular este elemento dentro de las rutas turísticas. Y pues para empezar, doctor Tomás, usted que ha trabajado tanto este tema, ¿a qué se refiere cuando hablamos del turismo gastronómico? Bueno, el turismo gastronómico es una tipología de turismo, entraría dentro del turismo cultural, sería una subdivisión del turismo cultural, porque la gastronomía es parte de la herencia cultural de los pueblos, por tanto estamos hablando de cultura. Y el turismo gastronómico lo único que persigue es determinar cuáles son las motivaciones, el nivel de satisfacción, la lealtad, la percepción que tienen los turistas con respecto a la gastronomía de los lugares que visita, es decir, la relación que existe entre el turismo y la gastronomía. Este tipo de turismo gastronómico, ¿a qué tipo de viajero va dirigido? Es decir, ¿qué necesidades satisface? ¿Qué busca este viajero en este tipo de destino? Lo primero que tenemos que determinar es el perfil de este tipo de viajero. Pues para ello, en nuestras investigaciones, nosotros seguimos un modelo teórico. Desarrollaron dos profesores, dos investigadores nórdicos, Boy y Kaupinen, y que determinan cuál es el perfil y establece pues una división entre grupos. El primer grupo son los turistas supervivientes, son aquellas personas que van a un determinado lugar y lo que menos les interesa es la gastronomía. Tienen que comer, obviamente, y lo que tienen que buscar es una pizzería, una hamburguesería, algo rápido, porque lo que les interesa son otros temas. El segundo tipo de turistas que relaciona con la gastronomía es lo que estos autores denominan los turistas disfrutadores, que son aquellos turistas que, bueno, están ciertamente interesados o un poco interesados en la gastronomía. Pasan de las pizzerías, pasan de las hamburgueserías, y sí buscan, digamos, o ya saben el plato típico que tienen que comer. Entonces es algo muy característico, lo hablábamos antes, la famosa langosta. Pues la persona que vaya a Rosarito pues tiene que comer una langosta, serían los turistas disfrutadores. Luego hay un tercer tipo de turista que relaciona la gastronomía con el turismo, son los muy minoritarios porque son de gusto muy exquisitos, son los turistas experimentadores que viajan exclusivamente por la gastronomía. El ejemplo clarísimo es reservar una mesa en un restaurante de 3 estrellas con un año de antelación y viajas a ese destino exclusivamente para cenar en ese restaurante. Esos serían los turistas experimentadores, que obviamente son los que más dinero dejan. Sí. De hecho, hemos visto algunos programas en televisión donde hay personas que se dedican a ir a diferentes lugares únicamente a estar probando platillos y a partir de lo que comen te dan a conocer el lugar. Y Nora, por ejemplo, aquí en Baja California podemos decir que tenemos un turismo gastroeconómico, un turismo que viene a degustar. ¿O a qué tipo de turistas recibimos nosotros acá? Pues yo creo que recibimos a los tres. La gente que come como un acto, una necesidad biológica de alimentarse. Hay otro tipo de turismo que ya que está aquí, no viene exclusivamente a comer, pero ya que está aquí, descubre que le gusta la gastronomía y a lo mejor ese turismo es el que viene específicamente después nada más a probar la cuestión gastronómica. Y por ejemplo, concretamente en el Valle de Guadalupe, que tenemos muchos restaurantes muy especializados, viene este tipo de turista que busca más experiencias, que viene exclusivamente a la comida y al vino y se regresa, ¿no? Ese es el motivo que lo hizo venir.
pero también está asociada esta cuestión gastroenológica también con otro tipo de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con música, con ópera, y es una nueva experiencia, es vivir la gastronomía, pero aprovechar ese turismo que es muy especializado, y entonces le vas incorporando nuevos elementos también culturales de la región que son propios nuestros, ¿no? Entonces cada vez estamos recibiendo más este tipo de turismo que viene exclusivamente a comer, a Tijuana, ¿no? Sobre todo Tijuana y en el Valle de Guadalupe. Aunque la mayoría, como bien lo menciona aquí Tomás, es el turismo que lo ve como una necesidad biológica, y del otro, que algunos de ellos se convierten en turistas leales y vienen a repetir las visitas nada más, como es el caso de Puerto Nuevo, efectivamente. Hay gente que nada más viene a Puerto Nuevo y se regresa, viene a la Langosta y se regresa, ¿no? Entonces, eso es un tipo de turismo que está buscando solamente la motivación que lo hizo venir a esta zona, es comer, es la gastronomía, ¿no? Entonces estamos tratando, yo creo que se está posicionando Baja California como un destino gastronómico muy especializado. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor Tomás López y la doctora Nora Bringas. Doctor Tomás, en sus investigaciones, en sus textos, usted menciona que la gastronomía como recurso turístico puede ser destacable en 3 aspectos: como atracción, como componente del producto y como experiencia. Cuénteme sobre estos 3 elementos y cómo se vinculan, ¿no? Hace rato me estaba conversando en el corte sobre va a un restaurante y más que la comida es una experiencia también la que se le ofrece. Cuéntame sobre esto. Sí, es la búsqueda de una experiencia, o sea, tenemos que comer, eso es una cosa que es evidente, pero el turismo gastronómico es la búsqueda de una experiencia, y tú comes mucho por los ojos, tú comes mucho por los ojos, comes mucho por los oídos, comes obviamente por el olfato. Toda esta es una experiencia, ver la situación lo comentaba anteriormente, de la cocina como el lugar central del restaurante. Esta experiencia es algo único, y cuando lo ves una vez quieres repetir, y es de eso. Y también me gustaría indicar que cuando hablamos de turismo gastronómico, hablamos de turismo enogastronómico. La bebida es parte de la gastronomía. No hay cosa más bonita en esta vida, siempre que no conduzcas, que ir a una bodega. Claro. Siempre que no conduzcas. O sea, llega a una bodega
y estar bebiendo o catando el vino es de las cosas más maravillosas que hay. Vuelvo a repetir, siempre que después no tengas que conducir. Y lo digo por experiencia, en el sentido de que a veces he ido con carro y no he podido ver nada. Y es de las experiencias peores que yo he pasado en mi vida. Sí. Por ejemplo, la doctora Nora Bringas, nos has comentado, Nora, de que el vino no es una bebida, sino es una comida. ¿Sí? Yo digo que es alimento. gastronomía bebible. El vino es considerado como parte, obviamente, de la gastronomía, aunque a veces se nos olvida eso, ¿no? ¿Cómo podemos vincular como esta experiencia del vino que tenemos aquí en Baja California con lo que acaba de mencionar el doctor, ¿no? Que tiene que cubre estos tres aspectos, ¿no? Como atracción, como componente del producto y como experiencia? Sí, mira, yo creo que eso es algo que en el Valle de Guadalupe está sucediendo mucho, y vuelvo al tema del Valle de Guadalupe, pero puede ser en cualquier lugar, que estás asociando la gastronomía como producto, como atractivo, es la gastronomía per se, en sí misma, pero cuando yo le das un plus, cuando tú quieres a través de esos platillos vivir experiencias diferentes, para mí las experiencias están muy asociadas con los sentidos, con las sensaciones, con cómo nos vamos experimentando, es una vocación de aromas, sabores, todo eso es lo que genera la gastronomía. Entonces, que cuando tú utilizas, no solamente estás comiendo el plato típico, sino que vienes acompañado de una música adecuada, cuando abres cuando destapas la botella del champán, el ruido que hace, el roce de la bebida con la copa de cristal, todo eso forma parte de la experiencia. Y por ejemplo, una experiencia que se está dando mucho en el Valle de Guadalupe es Catando con el Universo, por ejemplo, que es un tour que existe donde en la noche tú te sirves un plato y con vino, obviamente, con vinos que tienen que ver con el firmamento, y estás observando el firmamento y estás viviendo la experiencia de que estás tomando un vino sobre las constelaciones y estás observando el universo, estás observando los anillos de Saturno, los cráteres de la Luna, y al mismo tiempo estás produciendo las sensaciones, todo eso que te evoca. Incluso uno se viste, ¿no? Para ir. Exacto, entonces es eso, que tú te sientas especial en tu relación con la comida, pero la comida está muy asociada al territorio, entonces está muy asociada a la cultura. Todo eso es la experiencia, es todas esas sensaciones que te evoca, no solamente el acto de comer, la acción de comer por comer. Es más cultural, es algo que está muy asociada con los sentidos, pues experimentar eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo gastronómico nos referimos a esto, ¿no? A un turismo donde además no nada más la comida, sino que tenga esas experiencias. Es que, en mi opinión, si tú solo comes, no es turismo gastronómico, es la necesidad de vivir. O sea, eso no es turismo gastronómico. Turismo gastronómico es lo que ha comentado la profesora Nora Bringas, es otra cosa, es una experiencia. O sea, quizás lo de menos sea comer, es la forma de esto. Ella ha contado antes lo del firmamento, da igual. Nosotros acabamos de abrir una nueva línea de investigación que es el astroturismo, y allí en España se está ya produciendo este tema, o sea, disfrutar de una buena botella de vino y de una comida normal y corriente debajo de las estrellas. Eso es una verdadera maravilla. No, y contar, por ejemplo, imagínate una cena en La Rumorosa, con la belleza natural que son esas montañas, a la luz de la luna, y que te cuenten las historias que están pasando ahí, es algo que nunca vas a olvidar. Esa es la diferencia, es algo que hace que en tu memoria perdure para toda la vida, y que hace que sea un momento único, y que de alguna manera va a quedar guardado en tu memoria, y lo vas a querer volver a repetir, ¿sí? Entonces es algo muy diferente a solamente comer por comer, ¿no? Entonces, aunque sea algo muy sencillo, o sea, tú puedes estar comiendo un taco de carne asada a la luz de las estrellas y que te estén explicando las leyendas de lo que estás observando en el firmamento, eso es algo diferente, y entonces eso le agrega un nuevo valor a los alimentos. Es algo que no es comer rápido, es disfrutar y que conozcas de dónde viene, cuál es la historia que está detrás de un alimento, a quién se le ocurrió hacer el vino, por qué ese vino nació la idea de hacer un vino, en honor a quién. Todas esas cosas son partes de la experiencia y que nos van haciendo que sean algo más que un simple producto turístico. No sé si... Al final, ¿qué es un turista? Un turista es un coleccionista de experiencias. Exacto.
Y además este tipo de turismo refuerza otros elementos, ¿no? Culturales, identitarios y demás, que quiero que platiquemos regresando del corte. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el turismo gastronómico. Seguimos conversando en Diálogos desde la Frontera, estamos hablando sobre el turismo gastronómico. Considerando que la gastronomía, ¿no? Incluye también prácticas alimentarias y que son elementos culturales también de los destinos en donde existen estas rutas, ¿de qué manera, además de que sea como producción económica y demás, de qué manera refuerza, por ejemplo, la identidad, los productos locales, en las zonas agrícolas como tenemos nosotros? O sea, ¿de qué otras maneras beneficia? Yo creo que uno de los elementos fundamentales que debe tener una ruta gastronómica o un destino gastronómico es el tema de la autenticidad. Tú tienes que vender un producto de tu tierra, de tu cultura. No puede ser algo que tú hayas traído y ya está. La autenticidad es muy, muy importante para crear estas rutas turísticas. Y otro elemento fundamental es que tiene que ser un producto diferenciado. En España, por ejemplo, existe en todas las ciudades la tortilla de patatas. Yo no puedo vender que mi ciudad hace la mejor tortilla de patatas. La mejor tortilla de patatas pues la puedo hacer en otro lugar. Yo creo que son dos elementos claves, la autenticidad y ser un producto diferenciado de otro destino competitivo que no venda el mismo tipo de producto. Por ejemplo, ahorita que está mencionando eso, nosotros mencionamos que la comida china, por ejemplo, que es de Mexicali, que es de otro lugar, pero aquí se hace y tiene esa
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la comida china originaria obviamente la trajeron los chinos que llegaron aquí, los primeros migrantes chinos. Porque tiene que ver con migración. Tiene que ver, exactamente, tiene mucho que ver con la migración, pero ¿qué pasa? No había los mismos ingredientes que utilizaban ellos allá en China, entonces buscaron los ingredientes que había en la zona donde fueron, en este caso en el Valle de Mexicali, incorporaron esos ingredientes, y entonces la cocina china de aquí, que es típica de Mexicali, es diferente del resto del país, pero del resto en China también. ¿Por qué? Porque no son los mismos productos. Pero ¿qué pasó? Que se adecuaron a lo que tenía, a lo que el entorno les ofrecía, ¿no? Los espárragos, el brócoli, que fueron incorporados a la cocina china, que a lo mejor te decepcionas cuando vas a China porque no es lo mismo, pero es algo que es una diferenciación en este caso, del producto gastronómico, que tiene que ver con las cuestiones que te ofrece el medio donde se hacen, ¿no? Lo mismo que la langosta en Puerto Nuevo. ¿Por qué es diferente y por qué ha tenido tanto éxito la langosta? La langosta normalmente la vas a encontrar en los restaurantes de manteles largos como un platillo muy caro, muy exótico, pero la langosta que se ofrece aquí es completamente diferente, porque es una langosta que fue un plato creado por los pescadores y está compuesto con los elementos básicos de la cultura de los pescadores, el frijoles, el arroz, las tortillas de harina, y la manera de prepararla es muy diferente a como la van a preparar en los restaurantes. Entonces eso es lo que le da la autenticidad y la diferenciación del producto a un platillo que puede ser de cualquier lado, pero es de aquí porque ese es el plus que tú le estás agregando, ¿no? Y lo mismo que la ensalada César, a veces hay mucho desconocimiento que la ensalada César se inventó en Tijuana, aunque muchos de los ingredientes originariamente eran italianos, pero aquí fue donde se inventó, y es lo que le da ese plus, porque no es un plato que se haya creado en Italia, por ejemplo, como existe esa confusión a veces, ¿no? Entonces, tú te adecuas a lo que tienes y con los ingredientes que tú la preparas, le das en el punto. Entonces, claro que es algo que fue elaborado aquí con ingredientes propios, aunque la lechuga originaria no era de aquí. ¿Sí me explico? Entonces eso es algo que tú estás aportando y estás diferenciando esa ensalada de otras ensaladas, ¿no? Lo mismo que los tacos y muchos otros productos, que por ejemplo los tacos es el plato típico de todo México, pero son muy diferentes los tacos en el norte de México. En el norte de México los tacos normalmente llevan acompañamiento de otras salsas, de otras verduras, que en el centro del país no le ponen nada. Entonces, aquí es diferente la manera de prepararlo. El ceviche es diferente la manera de prepararlo aquí a como se prepara, por ejemplo, en Perú, el pozole. Cada estado tiene su propia manera de preparar el pozole, aunque es un plato de todo México. En Guerrero lo hacen el pozole verde, en otro lado lo hacen blanco, en otro lado le ponen chile, y todo eso te va haciendo una diferenciación de los productos, ¿no? Entonces, ahí radica la autenticidad de la que habla Tomás, pero también la especialidad que tú le estás dando, ¿no? Ese plus. ¿Y cómo debería de articularse entonces? Me imagino que no puede, entonces basado en esto no podemos decir, bueno, si aquí hay cierta oferta gastronómica, va a tener éxito, ¿no? Y va a competir como un destino turístico gastronómico. ¿Qué elementos debe de tener para que se articule un destino de esta manera? Porque si hay un destino turístico que no tiene una oferta gastronómica con esas características, me imagino que afecta, ¿no? Entonces, ¿qué elementos deberíamos de considerar? Ya les estoy hablando desde el punto de vista más como académicos y ustedes como expertos en el campo del turismo. Desde mi punto de vista, la gestión. Tú estás creando un producto en este caso turístico, y desde mi punto de vista tiene que unirse tanto las empresas privadas como lo que son las autoridades públicas. No podemos crear un producto que solamente lo creen las administraciones públicas sin tener en cuenta las empresas privadas, ni viceversa. Tienen que unirse los dos sobre la base de la autenticidad, de que sea un producto diferenciado. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, si yo quiero crear una ruta del vino, lo primero que necesito es una carretera para llegar a la bodega. Eso es una cosa que es evidente. Podemos tener la mejor bodega del mundo, pero si no puede llegar un carro, pues difícilmente lleguen los turistas. Son estas cosas que se basan todo en la gestión turística, y hay que unir lo que son las empresas privadas con lo que serían las administraciones públicas.
Sí, o sea, en el caso, por ejemplo, pensamos en la ruta del vino. La ruta del vino no es solamente ir a las vinícolas, a las bodegas, a degustar vino, es toda la oferta que tú vas creando alrededor del vino. O sea, el vino es el platillo central, es lo que nos motiva a ir a cierto lugar, pero para yo poder hablar de una ruta tengo que tomar en cuenta la accesibilidad, como bien lo menciona Tomás, todo lo que tiene en su conjunto que ver con los alimentos, la restauración, la diferenciación de esos productos gastronómicos, que no ofrezcan todo lo mismo, sino que haya una diferenciación entre las diferentes bodegas, tanto de vino como de alimentos. Todo lo que tiene que ver con alojamiento y todos los tipos de alojamiento, porque ahorita ya no podemos hablar solamente de los hoteles tradicionales, sino que ahorita cada vez más se están incorporando nuevos actores en esta cuestión del alojamiento, lo que tiene que ver también con la difusión, la comunicación y las artesanías, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los museos que existen, nosotros tenemos un museo del vino que fue el primero que se hizo en México y que a veces no vamos, ¿no? Porque no lo conocemos, porque no forma parte de nuestra ruta y yo creo que son de esos nuevos elementos que tenemos que ir incorporando. En el Valle de Guadalupe, por ejemplo, tenemos, aparte del Museo del Vino, que es muy grande, tenemos el Museo de los Rusos y enfrente está el otro Museo Ruso de Lina. Entonces tenemos museos que la gente a veces ni sabe que existen porque no forman parte de esta ruta. Entonces hay que crear circuitos, hay que crear itinerarios para que la gente vaya conociendo todo esto y que no se enfoque solamente en la cuestión del vino, ¿no? Porque también eso hace que no te dé tiempo de conocer todo en un día y que quieras volver o que te quieras quedar a pernoctar, que finalmente eso es lo que buscamos para generar una mayor derrama y también que existe un efecto multiplicador del turismo que no se quede solamente en las vinícolas, por ejemplo, ¿no? Porque ahí estás beneficiando a los agricultores, cada vez más la gente quiere ir a conocer también los viñedos, dónde se produce, cómo se produce, quiere piscar la uva, quiere hacer cosas. Y eso hace que también te salgas de lo tradicional, ¿no? A lo que va el turismo. El turismo está buscando experiencias. Y la experiencia te la da, por ejemplo, ir a cortar la uva, ir a pisar la uva. Todo eso forma parte de esta experiencia y que deben formar parte también de esta ruta turística. Ir a visitar cavas de quesos, todo lo que hay, lo que te ofrece el medio donde está la región, ¿no? Porque yo sí pienso también que debemos aprovechar toda la oferta local para incorporarla en esta cadena de valor y poder potencializar la zona en su conjunto. Y es muy importante, nuevamente sale a colación, la cuestión de la gestión. Si tú no gestionas como autoridad, porque te corresponde como gobierno de alguna manera sentar las directrices de qué es lo que quieres hacer para la zona, y si no hay una relación con la iniciativa privada, con los empresarios, con los agricultores, pues esto no va a funcionar, porque esto se trata de que todos participen y que todos se beneficien, no solamente una parte de esta cadena, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace la riqueza de poder plantear diferentes rutas enoturísticas que tenemos para mucho. No hay que encasillarnos en una sola ruta, por ejemplo. Podemos hacer una diferenciación de rutas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el mejor desayuno del mundo en la Casa Doña Estela en el Valle de Guadalupe, que antes nadie iba y se ganó el concurso y entonces ya se abarrota, porque son los mejores desayunos. Tenemos, bueno, La Laja, tenemos de los mejores 50 restaurantes que salen en la lista de Pellegrini en el Valle de Guadalupe, tenemos varios de ellos. Entonces hay que hacer esa diferenciación porque están quedando en esa lista porque están haciendo cosas diferentes. Tienen el huerto, estás consumiendo productos locales que tú estás observando, que están cortando las hierbitas del huerto, que están sacando del establo algo fresco que te vas a comer. Entonces, eso es parte de las cosas que tenemos que incorporar y obviamente la cultura es fundamental en todo esto. La gente local tiene que beneficiarse y tenemos que también conocer parte de la historia de la región, cómo ellos transformaron ese territorio para hacerlo turístico, ¿sí? Y todas las maneras de elaborar los platillos, todo eso forma parte de la cultura y de lo que deberíamos de estar incorporando en una ruta. Y además la gente local esté incluida en el proyecto. Claro, por supuesto, ¿no? no puedes dejarlo de lado. Importante. Ya no se siente como separada con los Excluir. grandes hoteles nada más, sino que yo también participo de la economía, de la Exacto. producción y de todo. Pues muchísimas gracias, me quedo con ganas de seguir platicando de este tema, la verdad. Muchísimas gracias, doctor Tomás, por acompañarnos. Muchas y pues, gracias a ustedes. si alguien quiere consultar los textos del doctor Tomás, hay varios disponibles en internet. Y doctora, pues nuevamente muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema que tanto te apasiona. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Nancy Utle, les agradezco y no olviden consultar nuestras redes sociales. Hasta luego.